Sabes, dice la palabra, dice Salmo capítulo 27, había dos salmos que se me venían mientras estábamos ahí en la alabanza. Dice Salmo capítulo 27, versículo 4, dice: una cosa he demandado a Yahweh, dice, y esta buscaré, dice, que estaré yo todos los días de mi vida, dice, para contemplar la hermosura de Yahweh y para inquirir en su santo templo. Dice la palabra, porque mejor es un día en sus atrios que 1000 fuera de ellos. Sabes, no hay ninguna cosa, amados, en medio de esta vida que pueda compararse el habitar dentro de su presencia. ¿Cuántos entendemos eso? Muchos de nosotros pudiéramos estar tomando algunas decisiones o haciendo muchas cosas en este día, pero sabes, una cosa que hemos buscado en nuestras vidas y en nuestros corazones, como decía el salmista, dice, habitar en tu templo. Dice, una cosa he buscado, dice, y esta buscaré, dice, habitar todos los días de mi vida en tu santo templo. Y dice versículo, Salmos a capítulo 70, ese es otro salmo que Padre pone en mi corazón. Salmo capítulo 77, Salmo 73, versículo 22. Salmo capítulo 73, versículo 22. Y dice, me conforta, dice, con tu consejo, dice, y en pos de tu gloria me conduce, dice, ¿a quién tengo en el cielo sin es a ti? Dice, y aparte de ti, dice, ¿quién helado en la tierra? Dice, pues tú me has tomado de mi mano derecha, dice, mi corazón y mi carne y la fuerza de mi corazón, di conmigo, podrán desfallecer, pero mi porción en Yahweh, dice la palabra, es para siempre. Dice, porque aquí que los que están lejos de ti, dice, dejarán de ser. Dice, tú destruirás a todos los que se apartan, dice, de ti permanentemente. Dice, en cuanto a mí, dice, me he deleitado dice, en cuanto a mí, dice, me he deleitado o me ha hecho bien en acercarme a ti. Dice, tu nombre, dice, me ha hecho bien, oh Yahweh, confianza mía, dice, porque he contado, dice, todas tus maravillas. ¿Cuántos damos gracias al Padre? Dice el salmista, dice, porque en cuanto a mí, el haberme acercado a ti, ¿qué dice la palabra? Me ha hecho bien. ¿Cuántos damos gracias al Padre? ¿Cuántos hemos entendido que el habernos acercado a Él nos ha hecho bien? ¿Cuántos podemos decir eso, verdad? Con toda la seguridad de nuestras vidas, en nuestros corazones, que el acercarnos verdaderamente a Él es aquello que nos hace bien a cada uno de nosotros. Vamos a orar antes de comenzar. Padre, gracias, Padre Yahweh, te damos por ese tiempo, por la oportunidad que nos das de estar reunidos, Padre Yahweh, en esta hora, en este lugar. Y te pedimos que seas tú quien nos hable a la vida y el corazón de cada uno de nosotros. Que nos instruyas, Padre Yahweh, por tu buen consejo, y que seas tú impartiendo tu enseñanza y tu instrucción a la vida de cada uno de nosotros. Que sea tu palabra sembrada, Padre Yahweh, en nuestros corazones, que puedan ser esa tierra fértil donde tu palabra pueda dar fruto, Padre Yahweh. Te lo pedimos en el poderoso nombre de tu Hijo amado Yeshua, y todos decimos amén y amén. Vamos a capítulo 18. Vemos que parte de esta porción que nosotros comenzamos a leer, o de la porción de la semana pasada, vemos que terminamos en el capítulo 18, comenzamos del capítulo 18 del capítulo 19 al capítulo 20 para este tiempo de estudio, si podríamos decirlo. Pero una de las cosas que nosotros podemos mirarlo es que esta porción se nos habla acerca de ser santos o ser kadoshim. Voltea con la persona que está a tu lado y dile, somos llamados a ser santos, a ser separados, o vamos a llamarle ser de la manera separados. ¿Para quién? Para Él. Si tú y yo podemos entenderlo, una vez que el Padre, sabes, la palabra santificar significa poner aparte, pero de uso exclusivo o de una propiedad exclusiva ¿de quién? Del Padre. Antes estábamos separados o designados para hacer las cosas de este mundo, o hacíamos las cosas de este mundo, o a las obras de la carne, si tú le quieres llamar. Y estábamos apegados y allegados a estas cosas. Mas una vez que el Padre viene, nos separa y nos santifica, nos pone aparte para exclusividad ¿de quién? No de nadie más, sino para una exclusividad ¿de quién? Para Él, para que tú y yo lo podamos servir, para que tú y yo podamos ser sus siervos. ¿Cuánto le entendemos eso? Nos santifica y nos pone en un lugar aparte para que tú y yo lo podamos servir y glorificar a Él. Ahora, si una de las cosas, vamos al capítulo 18 del libro de Levítico, y miramos que terminamos en esta porción, y vamos a leer los últimos versículos de esta parte del capítulo 28. Vamos a leer versículo 24, capítulo 18, versículo 24, dice,
dice, no se contaminarán, dice, en ninguna de estas cosas, dice, porque las naciones, dice, que yo arrojaré delante de ustedes, dice, están contaminadas con todas estas cosas. Ahora, ¿de cuáles cosas nos estaba hablando? Si podemos dar un poquito, dice, no descubrirás la desnudez de la hija de tu esposa, de tu padre, dice, que es tu hermana, dice, no descubrirás la desnudez, dice, de tu tía paterna, dice, la desnudez de tu tía materna, dice, la desnudez de la esposa de tu tío, dice, no descubrirás la desnudez. ¿Sabes? Nos habla acerca de muchas otras prácticas que las demás naciones tenían y que el Padre les empieza a decir, ¿saben una cosa? Dice, cuando entren en la tierra que yo les voy a dar, no se contaminarán con todas estas cosas, dice, porque a las naciones a las cuales ustedes van, dice, practican todas estas cosas o todas estas abominaciones. Dice, por eso la tierra los ha arrojado, los ha vomitado, dice, para que no les suceda así. ¿A quién? A ustedes. Y el Padre les empieza a dar instrucciones al pueblo de Israel de qué manera ellos tenían que conducirse, de la manera que ellos tenían que andar, cómo tenían que hacer. Dice, ningún hombre se acerque, dice, para descubrir la desnudez. Y si tú puedes mirar el versículo 18, habla acerca de relaciones inmorales, para poderle poner como un subtítulo de relaciones inmorales e incestuosas, acercarse y tener relaciones uno con el otro, y muchas otras instrucciones que el Padre da, y que el Padre después, si tú llegas al capítulo 24, dice, no se contaminarán, dice, de ninguna de las cosas, dice, no se contaminarán, dice, en ninguna de estas cosas, dice, porque las naciones que yo arrojaré delante de ustedes han sido contaminadas con todas estas cosas. Dice, por cuanto se ha corrompido esta tierra, dice, yo he castigado la iniquidad sobre ella, dice, y la tierra ha arrojado, dice, sus habitantes. Por eso guarden mis mandamientos y mis leyes, dice, y no cometan ninguno de estos pecados, ni ustedes ni los prosélitos, dice, que habitan en quién, entre ustedes. O sea, no solamente era para el pueblo de Israel, sino para que aquellos que se habían acercado, que se habían adherido al pueblo de Israel, dice, iban a ser uno solo como ellos. Y recordemos los mandamientos, dice, porque una misma será la ley, tanto para el nativo como para el extranjero. O sea, aquel que quisiera acercarse a Yahweh para ser parte de su pueblo, esa sería la misma ley. ¿Para quién? Para todos ellos, tanto para el nativo, aquel que era naturalmente israelita, pero aquella persona que no era totalmente israelita. Recordemos que en el libro de Éxodo habían salido una gran multitud mixta de quién, de personas cuando salen de la tierra de Egipto, y vemos que todos ellos descendieron juntamente con quién, con Israel. Y vemos que la ley que el Padre les está entregando, les está hablando no solamente aquel que era nativo, que era parte del pueblo de Israel, pero aquel que no era parte completamente o físicamente de Israel, a ellos también les estaba dando ¿quién? Este mandamiento. Dice, porque los hombres de la tierra, dice, que estuvieron antes que ustedes, dice, cometieron todos estos pecados. Dice, y por eso fue contaminada la tierra. Dice, no contaminen la tierra, dice, para que los arroje. Dice, para que no los arroje, dice, así como arrojé a las naciones que estuvieron delante de ustedes o antes que ustedes, dice, por tanto, todo aquel que cometa cualquiera de estos pecados, las personas, dice, que los cometan serán excluidas de entre el pueblo, serán cortadas del pueblo de Israel. Dice, por tanto, guardarán mis preceptos, dice, no poniendo por obra ninguna de las costumbres, dice, pecaminosas que practicaron los que estuvieron antes que ustedes, dice, para que no se contaminen en ellas. Y si tú quieres llamarle allí ¿cómo se llama? La firma, o el sello de la firma, dice, yo soy Yahweh. O sea, no era ni Moisés, no era ni Aarón, no era nada más del pueblo que estaba teniendo alguna interpretación de lo que Yahweh había hablado, y que por medio de esa interpretación que tal vez vino a él, dijo, no harán ninguna de estas cosas, sino quien estaba hablando directamente estas cosas sin ningún intermediario. ¿Quién era? Era Yahweh. Dice, no harán ninguna de estas cosas, dice, porque las naciones que fueron antes que ustedes hicieron todas estas cosas, dice, y por eso las arrojé delante de mí. O sea, Yahweh les estaba dando una advertencia al pueblo para que ellos no practicaran. O sea, en otras palabras, para que no fueran a pensar qué les hacía pensar a ellos que solamente por ser parte del pueblo de Israel, estas cosas no iban a tener ningún efecto o no iban a tener ninguna repercusión sobre la vida de ellos, puesto que eran pueblo de Yahweh. No era de esa manera, sino que Yahweh se encarga de darle las instrucciones y las ordenanzas al pueblo para que el pueblo se pudiera conducir. Dice, o sea, lo que el Padre estaba diciendo, no pienses que porque eres un pueblo elegido, un pueblo apartado, un pueblo separado, o sea, no pensemos que si nos involucramos con cualquiera de estas cosas,
no nos pasaría lo mismo que le sucedieron a quién? A ellos, porque todo lo que fue escrito en épocas pasadas fue escrito para enseñanza y para instrucción nuestra. Significa que todavía hay algo o hay consecuencias cuando algunos de nosotros o cuando practicamos alguna de estas cosas que Yahweh prohibió que no las hiciéramos. ¿Cuántos entendemos eso? Porque lo mismo que sucedió es lo mismo que viene también para los tiempos pasados, para los tiempos futuros. Y vamos a ver ciertas cositas que tú y yo podemos mirarlo. Ahora, el que ellos hicieran, ¿qué es lo que dice la palabra? Ellos fueron cortados, dice versículo 30. Vamos a Levítico capítulo 28. Levítico capítulo 19. 18:30, perdón. Dice, porque cualquiera que hiciera alguna de esas abominaciones, las personas que las hicieren, dice, serán cortadas, fíjate la palabra, dice, serán cortadas de entre su pueblo. Dice, guardar pues mis ordenanzas, no haciendo las costumbres abominables que practicaron antes que ¿quién? Antes que vosotros, ni se contaminen en ellas. ¿Qué dice la palabra? Yo soy Yahweh. Sabes, la palabra que tú y yo encontramos ahí, para hacer la palabra cortados, la palabra en el hebreo, según la concordancia que tú y yo podemos mirarlo, la palabra correcta en el hebreo es karat. Ahora, ¿qué significa la palabra karat? Significa ser separado, no solamente ser cortado, pero ser separado ¿de quién? Del pacto. Esa es la palabra más correcta. O sea, será separado ¿de quién? Del pacto. O acabar una alianza. Eso significaba, o sea, ser separado o cortado, significaba ser excluido del pueblo de Israel, pero significaba que esa persona ya no tenía más alianza o ya no tenía un pacto ¿con quién? Con Yahweh. Ahora, eso significaba literalmente, si tú quieres, significa también morir o perder. Significaba que había una consecuencia sobre la persona que cometiera cualquier tipo de esas cosas. Habría una consecuencia directa sobre la vida de ¿quién? De la persona. Ahora tú y yo decimos, bueno, ¿cuántos decíamos mirar las bendiciones del Padre sobre nuestras vidas? Muchos. Pero sabes, cuando la palabra habla de ser cortado, pues dice la palabra que esa persona también moría. Pero sabes, el ser separado, eso es lo que significa ser separados o cortados de esa alianza y de ese pacto que hay con ¿quién? Con Yahweh. Por lo tanto, significa que si ya no hay una alianza y ya no permanecemos en pacto, ya no hay ninguna de las promesas que fueron dadas para el pueblo de Israel, son promesas que no se podrán cumplir sobre nuestras vidas. ¿Cuánto lo entendemos? Porque hemos sido separados, cortados de esa alianza y de ese pacto. Hay algo que nos separa, hay como que hay algo que se cortó y se separó de esa alianza que había ¿con quién? Con el Padre. La palabra, tú y yo entendemos que la palabra dice que Yahweh es marido ¿para quién? Para nosotros. Y si tú miras en el pueblo de Israel, cuando Yahweh estableció los mandamientos, fue como un contrato o una ketuba matrimonial, si tú le quieres llamar, entre Yahweh y su pueblo. Pero en el momento en el que el pueblo pecó y se separó del Padre o se alejó del Padre, fueron separados, fueron cortados debido a que por su infidelidad que habían tenido. Por lo tanto, ya no había ningún compromiso. ¿Cuántos entendemos eso? Mientras tú sigues en una unión, ¿cuántos aquí están casados? O si tú le quieres llamar de esa manera, los que se casan, vamos a ponerlo, quien se casa, quien está casado, quien se ha casado, hay una alianza, hay un matrimonio. ¿Cuántos entendemos eso? Que hay de quién? De dos partes, de allá para acá y de aquí para allá. Efesios dice que ese será el privilegio de quién? Del hombre, que aquel que está casado, dice, su esposa lo respetaría, lo honraría, y qué gran privilegio. Pero también ese privilegio conlleva una ¿qué? Una responsabilidad. ¿Cuál era esa responsabilidad? Cuidar y mirar como la mujer, como vaso más frágil y más débil. Dice, y entregarse a sí mismo como el Mesías se entregó ¿por quién? Por su asamblea. Vemos que hay algo recíproco, ¿cuánto lo entendemos? Hay algo que se da, pero que también se recibe. O sea, es algo que tú das, pero que también es devuelto. El hombre, ¿cuál es la función? Cuida de la mujer como vaso más frágil, más débil, pero ¿cuál es el privilegio del hombre? El que la mujer se sujete a él, y etcétera, etcétera, como dice la palabra. Muchas veces se busca que haya una sujeción, pero no hay algo que se da. ¿Cuántos entendemos eso? Porque es algo que se da y es algo recíproco. Ahora, cuando tú y yo podemos mirarlo, el Padre nunca se olvidó del pueblo de Israel. Dice, aunque ellos se olvidaron de mí, yo siempre fui marido ¿para quién?
para ellos, mas sin embargo hubo algo que se quebró, que se separó y que fueron cortados y fueron separados de esa alianza y de ese compromiso que había directamente con ¿quién? Con el Padre. Ahora, vamos al versículo 24. Dice, no se contaminarán, dice, con ninguna de las cosas, dice, que se han contaminado las naciones, que yo voy a echar, que dice la palabra, delante de ¿quién? Delante de ustedes. Ahora, vimos cómo hay un seguir o el camino. Sabes, la palabra, la traducción que tú y yo encontramos aquí dice, no se contaminarán con ninguna de estas cosas, dice, porque todas estas cosas se han contaminado, dice la palabra, ¿qué dice la palabra? Naciones. Ahora, ¿qué significa la palabra naciones? La palabra naciones en el contexto, según la concordancia Strong, y aquellos que gustan apuntar o les gusta escribir, la concordancia Strong, que es la numeración 1471, significa o viene de la palabra goy, que hace mención a una nación, pero también a ¿quién? A un extranjero, que de igual manera significa un gentil o pueblo. Eso significa la palabra goy, significa nación extranjera, pueblo gentil, o pueblo o campo, también se le puede dar la misma definición. Ahora, la palabra gentil es uno que es, vamos a llamarle, es uno que no es parte del pueblo. El diccionario lo define como una persona que no es judía, si tú le quieres llamarlo, porque no es completamente judío, porque recordemos que el pacto lo estableció Yahweh ¿con quién? Para con todo el pueblo de Israel, para que todos que se quieran acercarse a él. O sea, por lo tanto, podríamos entenderlo que era una persona que no era creyente o que no era parte de ¿quién? Del pueblo. Ahora, que no era parte del pueblo de Elohim. Ahora, la palabra goín se refiere a una nación extranjera. Puede ser israelita, mejor dicho, una nación extranjera o pueblo, pero más habitualmente se le es conocido como una nación extranjera, como un pueblo, pero que también significa pagano. Viendo la definición de no la interpretación de nosotros, sino según el diccionario o la concordancia y lo que tú puedas mirarlo, esa es la definición que se le da. Ahora vamos a Efesios capítulo 2. Yo sé que ya lo hemos visto otras veces, pero vamos allá a mirar otras, a refrescar un poquito. Efesios capítulo 2, Efesios capítulo 2, versículo 11. ¿Estamos ahí? Dice, recordar pues que en otro tiempo, dice, vosotros los gentiles, entonces encontramos que ¿qué significa la palabra gentil? Significa la palabra pagano o un pueblo extranjero o separado o cortado ¿de quién? De Yahweh. Para buscar una definición a esto, dice, recordar pues que en otro tiempo vosotros los gentiles en la carne, llamados sin circuncisión por la tal llamada circuncisión, dice, hecha por manos en la carne, dice, recordar, dice que en ese tiempo estaban separados ¿de quién? Estábamos separados del Mesías. Ahora, del Mesías dice, excluidos de la ciudadanía de Israel, dice, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Elohim, ¿qué dice la palabra? En este mundo. Ahora, la palabra paganos, si tú puedes, la palabra dice gentil, la palabra gentil proviene del griego que significa etnos. Si tú le quieres también buscar una definición, significa etnos. Es alguien, se le conoce como una persona foránea, vamos a llamarle no creyente o no, que no es parte del pueblo, que es un pagano. También la misma concordancia lo define de esa manera, la misma palabra etnos. En ese tiempo, entonces, ¿qué es lo que estaba diciendo Efesios? O el autor del libro de los Efesios dice, en ese tiempo, dice, estábamos ¿qué? Separados, excluidos ¿de quién? De la ciudadanía ¿de quién? Del Padre. ¿Por qué estábamos excluidos? Porque había habido un carat, si tú le quieres llamar, o habíamos sido cortados del pueblo, de una alianza o de un compromiso ¿con quién? Con el Padre. ¿Por qué? Porque dice la misma palabra que el pueblo de Israel se paganizó y se perdió ¿quién? Entre las naciones. Por lo tanto, el libro de Jeremías, capítulo 2, dice que se le dio una carta de repudio, una carta de divorcio ¿a quién? A la fiel Israel. Por lo tanto, el autor del libro de los Efesios está diciendo que estábamos separados ¿de quién? Del Mesías. Dice, estábamos nosotros, dice, llamados en circuncisión, dice, por medio del mando, dice, recordar que en ese tiempo estábamos separados del Mesías, dice, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Elohim, ¿qué dice la palabra?
en este mundo. Versículo 13. Dice, pero ahora en el Mesías, dice ahora, pero ahora Yeshua HaMashiach dice, vosotros los que en otro tiempo estaban lejos han sido acercados por medio de ¿quién? Por medio de la sangre de ¿quién? Del Mesías. La palabra nos enseña que había habido una separación. ¿Por qué vino esa separación? Por haber sido cortados, separados, por no haber permanecido en los mandamientos de ¿quién? Del Padre. La palabra dice que el pueblo de Israel o la casa de Israel se paganizó, se perdió entre las naciones, se le dio carta de repudio. Por lo tanto, dice la palabra que estábamos alejados de las ciudadanías y de los pactos y de las promesas que habían sido dadas ¿para quién? Para Israel. Y ahora el versículo 3 dice, pero ahora en el Mesías dice, vosotros que en otro tiempo estaban lejos, han sido acercados por medio de ¿quién? Por medio de la sangre de Él. Ahora vamos a Efesios capítulo 1, a Oseas capítulo 1, dice Oseas capítulo 1, versículo 2. Dice, palabra de Yahweh vino, o sea, vamos al versículo 1, dice, palabra de Oseas vino a hijo de Berí, dice de Osías, dice de Jotam, Acaz, y Ezequías, rey de Judá, en los días de Jeroboam, hijo de Joás, el rey de Israel. Dice, cuando por primera vez Yahweh habló por medio de Oseas, Yahweh le dijo, dice, anda y toma para ti una mujer ramera, dice, engendra hijos de prostitución, dice, porque la tierra se prostituye, dice, gravemente abandonando ¿a quién? A Yahweh. Recordemos que dice la palabra, dice que porque nuestros pecados han hecho una separación entre Él y nosotros. No es que el Padre se haya separado, pero dice que los pecados, ¿qué es lo que hacen? Hacen una separación entre el Padre y nosotros. ¿Cuántas veces hay gente que a veces ha dicho, es que yo siento que el Padre se ha separado de mí? ¿Nunca has escuchado a nadie? O es más, déjame te la pongo, ¿cuántas veces lo llegamos a pensar nosotros? Yo puedo decir, si se voy a ser el primero, yo levanto la mano. Cuando yo le empecé a conocer, ¿sabes? Y decía, ¿por qué siento que el Padre está muy lejos? ¿Sabes? El Padre siempre ha estado ahí, aunque no lo vemos, no lo percibimos, pero Él sigue estando. El problema es que nuestros pecados han hecho una separación entre Él y nosotros. ¿Quién vino y cargó con los pecados de toda la humanidad? Yeshua. Por lo tanto dice que se hizo pecado ¿por quién? Por los otros. Aunque en Él no se encontró ni se halló pecado, Él se hizo pecado, se hizo maldito por causa de ¿quién? De nosotros. Y Él cargó el peso sobre nuestros pecados. Y dice la palabra, dice que Él no puede, o sea, hablando del Padre, Él no puede habitar donde hay pecado, o donde hay tinieblas, o donde hay muerte. ¿Y cuáles fueron las palabras de Yeshua? Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Porque Él cargó con los pecados de todos nosotros. Y eso hizo o hace una separación entre quién. No es el punto, pero hay una separación. Cuando tú y yo pecamos, hay una separación entre el Padre y nosotros. El Padre sigue estando en el mismo lugar, pero nuestros pecados han hecho una separación entre Él y nosotros. Por eso la palabra nos dice que tú y yo tenemos que tener un teshuvá o un arrepentimiento. Dice, acercaos. ¿Qué es lo que hace el arrepentimiento, el teshuvá? Trae un acercamiento. Dice, acercaos a Él y Él se acercará a vosotros. Pero tiene que haber un acercamiento, tiene que haber un teshuvá, un arrepentimiento. La única manera de poder tener un retorno o un acercamiento a las cosas del Padre es cuando hay un verdadero, un genuino teshuvá, si tú le quieres llamar, o un retorno en nuestras vidas, donde verdaderamente reconocemos nuestros pecados y que somos causantes de ellos. ¿Cuánto lo entendemos? ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que leíamos? Creo que fue la semana pasada. Dice, porque el salmista dice, el que jurando, dice, aún en prejuicios suyo, dice, no cambia. Dice el salmista, dice, aquel que dice, el quien subirá hasta tu monte santo en las manos limpias, el corazón puro, es el que aún jurando en prejuicio suyo, dice, no cambia. En otras palabras, yo hice y yo soy merecedor de ello. ¿Cuánto nos recordamos cuando leemos el Seder de lo que es Yom Kippur? Y cuando pedimos perdón por nuestros pecados y por nuestros antepasados, y qué es lo que entre las cosas que leemos y confesamos, dice, porque todo lo que nos ha sobrevenido es porque tú, Yahweh, has sobrado ¿qué? En justicia. Dice, por tanto, dice la palabra en Jeremías, dice, por tanto, reconocer, dice, y mirar, dice, cuán amargo es habernos apartado de Yahweh nuestro Elohim, porque nuestra propia maldad te castigará.
O sea, Yahweh no castiga, lo que con las consecuencias de nuestras acciones es aquello que viene en contra de quién, de nosotros, cuánto lo entendemos. Ahora, vemos entonces, no me quiero desviar del punto, dice, Oseas capítulo 1, dice, cuando por primera vez habló por medio de Oseas y le dijo, anda, dice, toma para ti una mujer ramera, dice, engendra hijos de prostitución. ¿Por qué iba a engendrar hijos de prostitución? Porque iba a acercarse o a llegarse a una mujer que era ¿qué? Prostituta. Dice, y engendrarás hijos de ¿quién? De prostitución, porque eso es lo que haría, ¿sabes? Lo que el padre estaba haciendo con el profeta Oseas, era como un cuadro, o mostrándole como un cuadro, lo que era el pueblo de Israel, o lo que sucedería con ¿quién? Con el pueblo de Israel. Ahora, si tú lo un cuadro profético, dice, porque la tierra se prostituye grandemente, dice, abandonando a Yahweh, dice, ve pues y toma a Gomer, hija de Diblaim, dice, y ella concibió y dio luz a un hijo, dice, y Yahweh le dijo a Oseas, dice, ponle por nombre Jezreel. La palabra Jezreel significa esparcir, pero también la misma palabra Jezreel significa que sembrar, es el mismo significado como esparcir, pero también volver a sembrar. Dice, porque dentro de poco castigaré la casa de Jehú por la sangre derramada en Jezreel, dice, y pondré fin al reino de la casa de Israel. Dice, sucederá que en aquel día que les quebraré el arco de Israel, dice, en el valle de Jezreel. Dice, ella concibió y dio luz a una hija, dice, y Yahweh le dijo, ponle por nombre Lo Ruhamá. Dice, porque ya no me compadeceré de la casa de Israel, dice, pues no los perdonaré jamás. Dice, pero me compadeceré de quién, dice la palabra, de Judá, y los salvaré, dice, porque Yahweh es su Elohim, dice, y no los salvaré, dice, con arco, ni con espada, ni con batalla, dice, ni con caballos, ni jinetes, después de haber destetado a Lo Ruhamá. Dice, ella concibió y dio a luz un hijo, y le dijo Yahweh, ponle por nombre Lo Amí, dice, porque vosotros no son mi pueblo, dice, y yo no soy ¿qué? Su Elohim. Dice, pero el número de los hijos de Israel será grande como la arena, que dice la palabra, como la arena del mar, que no se puede medir ni contar, y sucederá que en el lugar que se les dice, no son pueblos, se les dirá, son hijos del Elohim viviente. Y los hijos de Judá y los hijos de Israel se reunirán y nombrarán para sí un solo jefe, y subirán de la tierra, dice, porque grande será el día, que dice la palabra, Jezreel. ¿Qué significa la palabra Jezreel? Hablamos que Jezreel significa esparcir. ¿Quién los dispersó entre las naciones? Yahweh. Pero dice que también grande será el día de ¿quién? De Jezreel, en el que nuevamente Yahweh los volverá a reunir a su propia tierra. Eso es lo que la palabra dice. Y nombrarán, ¿qué dice la palabra? Un solo jefe para ¿quién? Para ellos. Si tú lees el libro de Ezequiel capítulo 36, Ezequiel capítulo 37, nos habla acerca de quién, de esta profecía, que en aquel entonces dice, toma en tu vara, dice, dice para tus hermanos Judá y la casa de Efraín, etcétera, etcétera, dice, y serán uno solo ¿quién? En mi mano. Hablando de quién iba a ser el jefe sobre todos ellos, Yahweh. Hablando o el Mesías, Yeshua. Dice, ahora, vemos entonces que la palabra nos muestra o nos enseña, no teníamos, ¿qué dice la palabra? O el pueblo de Israel no tenía ni la esperanza, no tenía misericordia, o no tenía compasión y no tenía misericordia. Algunas traducciones lo denominan como compasión y otras como misericordia. O sea, no había compasión ni misericordia sobre quién, sobre la casa de Israel, pero tampoco eran quién, pueblo de Elohim, porque eso era un cuadro de lo que se seguiría con quién, con el fiel Israel. Ahora, dice la palabra, dice, y el número de los hijos, dice, porque grande será el día, vamos versículo 10, vamos ahí, dice, pero el número de los hijos de Israel será como la arena, ¿quién? Del mar, que no se puede contar y no se puede medir. ¿Dónde viene esto? Vamos a Génesis capítulo 48, versículo 13. Dice, y José tomó a los dos, hablando de Efraín y Manasés, los dos hijos que le habían nacido en la tierra de Egipto, y se los acercó a Efraín, ¿a quién? A Jacob su padre. Dice, y José tomó a los dos, dice, a Efraín con la mano derecha, dice, y hacia la izquierda de Israel, dice, y Manasés con la izquierda hacia la derecha de Israel, dice, y se los acercó. Dice, pero Israel extendió su derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y la izquierda sobre la cabeza de Manasés, cruzando adrede sus manos, aunque Manasés era el primogénito. Dice, y bendijo a José, dice, y bendijo a José, dijo,
Dice, el Elohim a quien tuvieron mis padres, Abraham, Isaac, dice, el Elohim que ha sido mi pastor, dice, de toda mi vida hasta este día, y el ángel que me ha rescatado de todo mal, bendiga a estos muchachos y viva en ellos mi nombre. ¿Cuál era? Israel. Dice, y el nombre de mis padres, Abraham, Isaac, dice, y crezcan para ser multitud. ¿Qué dice la palabra? El medio de la tierra. Ahora, la palabra crezcan, la palabra que viene ahí como crezcan, en el hebreo se le conoce... Eso me fue Dagán, la palabra Dagán en el hebreo. Ahora, ¿qué significa la palabra Dagá? Que significa crecer o multiplicar. Si dice la palabra y crezcan, dice crezcan para que se multipliquen o para ser multitud en medio de que dice la palabra de la tierra. Ahora, la palabra crecer significa Dagá en el hebreo, que es de la palabra Dagá, que significa mover o moverse rápidamente o hacerse numerosos como peces. Eso es lo que significa la palabra en el hebreo, que significa que dice crezcan, dagá, dice muévanse rápido y crezcan numerosos como ¿quién? Como los peces. ¿Cómo crecen los peces? ¿Quién ha tenido peces alguna vez? Yo no tengo, pero lo he leído y lo he visto. Pero se dice, o bueno, los que hablan acerca de eso, es que ponen huevecitos muy pequeños y muy chiquititos, que tal vez tú no los ves, pero luego de la noche a la mañana se multiplican rápidamente y tú dices, pero si había nada más uno o dos y ahora ¿de dónde hay tantos? Y dice la palabra, dice que de esa manera se multiplicaría, ¿quién? Israel, como peces en medio de ¿quién? De la tierra. Si leíamos el libro de Oseas capítulo 1, vamos a retornar ahí nuevamente, versículo 10, dice, pero el número de los hijos de Israel será como la arena del mar, que no se puede contar, ni suceder. Dice, de esa manera iba a ser ¿quién? Contado el pueblo de Israel. Génesis capítulo 22, ahora vamos a ir rapidito a Génesis capítulo 22. ¿A quién se le había dado esa promesa? Para el pueblo de Israel. Génesis capítulo 22, versículo 17, dice, cierto te bendeciré grandemente, dice, y multiplicaré en gran manera tu descendencia, dice, como las estrellas del cielo y como la arena en la orilla del mar, dice, y tu descendencia poseerá la puerta de ¿quién dice la palabra? De tus enemigos, dice, y en tu simiente serán bendecidas todas las familias de la tierra, dice, porque has obedecido mi voz. Entonces Abraham volvió a sus mozos, etcétera, etcétera. Pero ¿a quién se le había dado la promesa? ¿Sobre quién? Sobre Israel. Pero dice la palabra también en el libro de Oseas que del único que tendría misericordia sería sobre la casa de Judá, pero sobre la casa de Israel, no. Pero serían multiplicados como peces en medio de la tierra. O sea, iba a ser un movimiento masivo o un crecimiento, que dice la palabra, masivo de multiplicación de todo Efraín esparcido ¿quién? Entre las naciones. Dice, y en ti y en tu simiente serán bendecidas todas las familias de la tierra. ¿Por qué hemos sido bendecidos nosotros? ¿O por qué ha venido el evangelio, si tú le quieres llamar, a todos? Por medio del pueblo que se perdió, pero con un fin y con un propósito. Porque la palabra dice que el Mesías vino a buscar aquello que se había perdido, y a los cuales era necesario también traer ¿a quién? A ese redil. Por eso era el propósito. Ahora, si tú le miras el propósito, ¿por qué el Mesías tuvo que venir? Tuvo que venir y regresar por aquello que era suyo. Porque se perdió y se paganizó, si tú le quieres llamar, entre las naciones. Ahora Pablo llamaba y dice, grande es este misterio. Dice, hasta que haya entrado la totalidad ¿de quién? De los gentiles. Ahora, vamos a... ¿Qué les dije? Génesis, bueno, vamos a Efesios, vamos a retornar a Efesios capítulo 2. Dice, pero ahora vosotros los que estaban, dice, los que en otro tiempo estaban lejos, han sido acercados, ¿qué dice la palabra? ¿Por medio de quién hemos sido acercados? Por medio de, conmigo, de su sangre. Estábamos separados, alejados, pero por medio de su sangre, Él nos retornó y nos trajo nuevamente, ¿quién? Hacia Él. Pero fíjate lo importante, aquí vamos a 1 de Pedro, capítulo 1. Hablando de la palabra del libro de Oseas, dice que en el mismo lugar que se les dijo que no eran pueblo, ahora volverían a ser pueblo, y que el pueblo que no tenía misericordia, ahora tendría la misericordia ¿de quién? De Él. Ahora, Efesios, 1 de Pedro, capítulo 1, 2, vamos a leer 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9.
1 Pedro capítulo 2, versículo 9, dice, pero vosotros, que dice la palabra, son linaje, real sacerdocio, nación santa, dice, pueblo adquirido para posesión de Elohim, dice, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz, que dice la palabra, a su luz admirable. Entonces, a lo que la palabra nos muestra, nos enseña, dice que somos un pueblo de real sacerdocio, y di conmigo, y pueblo escogido ¿de quién? De Yahweh. ¿Dónde encontramos esto? ¿Quién nos recuerda las palabras del libro de Éxodo capítulo 19? Vamos a Éxodo capítulo 19. Que dice la palabra, ahora, pues si en verdad escuchan mi voz y guardan mi pacto, serán mi especial tesoro de entre todos los pueblos, porque mía, que dice la palabra, es toda la tierra. Dice, y vosotros serán para mí un pueblo de reino, de reinos, de sacerdotes y una nación santa. Esas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Pero ¿qué dice la palabra? Dice, ahora pues si en verdad escuchan mi voz y guardan mi pacto, guardan mis mandamientos, serán mi especial tesoro, que dice la palabra, entre todas las naciones. Pero ¿cuándo seríamos un pueblo de reyes, de sacerdotes y una nación santa, pueblo escogido por Él? Cuando guardáramos y diéramos oído ¿a quién? A sus mandamientos. Ahora, si esto va de la mano del tener que guardar los mandamientos y ser parte del pueblo de Elohim, ahora somos real sacerdocio y pueblo ¿quién? Escogido. Si guardan mis mandamientos y en verdad escuchan mi voz y guardan mis mandamientos y mis pactos, serán mi especial tesoro entre quién? Entre todos los pueblos. Ahora vamos a primera de Pedro capítulo 1. Vamos a regresar a 1 de Pedro capítulo 1, versículo 1 y versículo 1 de Pedro capítulo 1, versículo 1. ¿Estamos ahí? Dice, Pedro apóstol de el Mesías. Recordemos que en el capítulo 2, ¿qué dice Pedro? Dice, porque ahora ustedes son un pueblo de real sacerdocio y pueblo escogido ¿para quién? Para Elohim, para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas al reino de su luz, de su Hijo amado. Pero dice la palabra que ahora somos un pueblo de reyes y de sacerdotes. Pero tenemos que leer un poquito donde Pedro está hablando. Porque podríamos decir, bueno, es que ahora somos un pueblo de reyes y de sacerdotes. Y muchas veces decimos, es que ahora la palabra dice que somos un pueblo de reyes y sacerdotes. Pero vamos a dar un poquito, Pastor Hugo siempre decía, de bendita memoria, decía, el texto fuera de su contexto es puro pretexto a veces. O a veces lo tratamos de acomodar a la manera que nos parezca y lo que no, a veces lo que no lo entendemos, pues... o lo que nos gusta, bueno, eso lo dejamos. Pero vamos a regresar. Dice Pedro apóstol, dice del Mesías, dice a los expatriados. ¿Quiénes eran los expatriados? ¿Sabes? La palabra expatriados significa uno que era del pueblo, pero que estaba fuera de él. De los que estaban fuera de su pacto. De los que no pertenecían dentro de, si tú le quieres llamar, los que estaban fuera. Eran parte de, pero estaban fuera. O aquellos que habían sacado de su propia tierra, o que no estaban dentro de su propia tierra. Dice, a los expatriados, dice, de la dispersión. ¿Quiénes fueron dispersados? La casa de Israel. Dice, en Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia, dice, elegidos según el previo conocimiento de Elohim Padre, dice, por la obra santificadora del Ruach HaKodesh, dice, para obedecer al Mesías, dice, y ser rociados con su sangre, dice, que la gracia y la paz sean, ¿qué dice la palabra? Sean multiplicados. Ahora vamos al versículo 2. Dice, vamos a leer del 2 en adelante, dice, bendito el Elohim, dice, Padre, que es Adón Yeshua HaMashiach, dice, quien según su gracia y su misericordia nos ha hecho nacer, que dice la palabra, de nuevo, a una esperanza viva mediante la resurrección del Mesías entre los muertos, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada, dice, y que no se marchite, dice, reservada en los cielos para vosotros, dice, que sois protegidos por el poder del Ruach, dice de Elohim, dice, mediante la fe, para la salvación, dice, que está preparada para ser revelada en el último tiempo. Dice, en lo cual, dice, nos regocijamos grandemente, dice, que ahora por un poco de tiempo es necesario que seamos afligidos. ¿Con quién la palabra? Con diversas pruebas. O sea, recordemos que hasta el día de hoy hemos recibido una liberación a medias. Porque dice la palabra que nuestros cuerpos gimen con dolores de parto hasta aquel día.
en el que seamos ciertamente, que dice la palabra, desvestidos y seamos revestidos nuevamente, en el que es necesario que el hombre muera para que pueda volver ¿qué? A nacer, porque lo corruptible no puede heredar las cosas del reino. Por eso Pablo estaba diciendo, dice, que ha sido reservada para el último tiempo, dice, en lo cual nos regocijamos grandemente, dice, aunque ahora por un poco de tiempo es necesario, seamos afligidos por diversas pruebas, dice, para que la prueba de vuestra fe, más preciosa que el oro, que perece, dice, aunque probada por el fuego, sea hallada en resultado de alabanza, gloria y honor en la revelación del Mesías, dice, a quien sin haberle visto, dice, le aman, y a quien ahora no ves, dice, pero creen en él. Dice, y nos regocijamos grandemente con gozo inefable y lleno, que dice la palabra, de gloria. Dice, a quien sin haberle visto, le aman. ¿Cuántos de nosotros le hemos visto a él? Yo no le he visto. Pero en mi vida y en mi corazón hay un amor y hay un agradecimiento hacia él. Y no solamente en el mío, yo creo que en muchos o en todos, en cada uno de ustedes, si no nos estuviéramos aquí. Dicen quien sin haberle visto le aman, y a quien ahora no ven, dice, pero creen en él. No le hemos visto, pero ¿cuántos de nosotros creemos en él? Porque hay algo que está dentro de nosotros, dice, y nos regocijamos grandemente con gozo inefable y lleno de gloria, dice, obteniendo como resultado de nuestra fe la salvación de nuestras almas. Acerca de esta salvación, los profetas que profetizaron de la gracia que vendría a vosotros diligentemente, dice, inquirieron e indagaron, procurando saber qué persona o tiempo indicaba el espíritu del Mesías dentro de ellos, dice, al predecir los sufrimientos del Mesías, dice, y las glorias que seguirían, dice, a ellos les fue revelado que no se servían a sí mismos, sino a vosotros, en estas cosas que ahora que han sido anunciadas mediante los que predicaron el evangelio por el Espíritu, el Rojo de Dios, dice, enviado del cielo, dice, cosas las cuales los ángeles anhelaban mirar, pero ahora tú y yo las vemos. Dice que no les fueron revelados a ellos, pero nos fueron reveladas ¿a quién? A nosotros, y cosas que desearon mirar, pero no las vieron. Dice, en quien ustedes sin haberle visto, han creído y han puesto su fe en el Mesías. Ahora dice la palabra, a ellos les fue revelado, dice, servir a sí mismos, dice, por tanto ceñir, y aquí es donde dice la palabra, dice, exhortación ¿a qué? A una santidad. Dice, por tanto ceñir vuestro entendimiento, dice, para la acción, sed sobrios en espíritu, poner vuestra esperanza completamente en la gracia que se traerá en la revelación del Mesías. Dice, como hijos, di conmigo, obedientes, no os conformen a los deseos que antes tenían en vuestra ignorancia, sino que aquel como nos llamó es santo, así también ser santos todos en nuestra manera de ¿qué? De vivir. Dice, porque escrito está ser santos porque yo soy santo. Dice, y se invocan como Padre aquel que es imparcial y juzga según la obra de cada uno, conducir, y dice, en temor durante el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que no fuiste redimidos de vuestra vana manera de vivir, heredar, dice, sabiendo que no fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir de vuestros padres, con cosas predecederas como el oro de plata, es decir, no por la sangre de quién, del Mesías, dice, como de un cordero sin tacha y sin mancha, dice, la cual es la sangre del Mesías, dice, porque él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, dice, pero se ha manifestado en estos últimos días, ¿por amor a quién? Por amor a nosotros, que por medio de él los creyentes en Elohim, los que los resucitó de entre los muertos y les dio gloria, de la manera que vuestra fe y esperanza sean en quién, dice la palabra, sean en Elohim. Pero dice la palabra, si podemos mirar, nos habla una exhortación, de conmigo, a la santidad. Dice, y no fuiste redimidos de vuestra vieja o vuestra vana manera, aquí dice la palabra, de vivir con cosas perecederas como el oro y la plata, sino que fuimos redimidos por medio de la sangre preciosa de quien, de Yeshua, quien se dio a sí mismo como ofrenda y sacrificio en fragante aroma, ¿por quién? Por nosotros. Por eso fuimos redimidos, no por nada más. Ahora, y Pablo está hablando y da una exhortación ¿a quién? A la santidad. Y una vez que hemos guardado estas cosas y hemos obedecido como hijos obedientes, ¿qué dice el capítulo 2, versículo 9?
Ahora que Pablo da una exhortación del capítulo 1 y dice, hablo a los expatriados de Bitinia, Capadocia, dice, llamados a todos los santos, dice, los que en otro tiempo estaban fuera, separados, dice, pero ahora hace un llamado aquí a vivir en la santidad. ¿De quién? Del Padre, porque sin santidad nadie le podrá vivir. Dice, por tanto, vivir el tiempo de vuestra peregrinación con temor y con temblor, dice, y que ha sido reservada para quién, para los últimos tiempos. Y ahora es cuando Pedro Pedro nuevamente vuelve a dar este mensaje y dice, versículo 9. Dice, puesto que en la obediencia, dice, bueno, si tú lo puedes terminar, dice, por tanto, desechando toda malicia, en el versículo 1 del capítulo 2, dice, desechando toda malicia y todo engaño, dice, hipocresía, envidias y toda difamación, desear como niños recién nacido la leche de la palabra, dice, para que por ellos crezcan, ¿para quién? Para salvación. Pero dice la palabra, versículo 1 dice, pero vosotros son linaje, real sacerdocio, nación, pueblo adquirido para posesión de Elohim, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas al reino de su Hijo amado. O sea, sí somos llamados por medio del Mesías, somos un pueblo de reyes, que dice la palabra, de sacerdotes. Pero ¿cuál es la exhortación principal que Pedro da antes de hablar estas palabras? Una exhortación a que a vivir en santidad. Porque lo mismo que el pueblo, que Yahweh habló para el pueblo de Israel, capítulo 19, antes de que les diera los mandamientos, en el capítulo 20, en el versículo 19 les dice, si ustedes guardan mi voz, y en verdad, fíjate, me llama la atención que dice, no es si guardan, dice, si en verdad escuchan mi voz y guardan mi pacto, serán mi especial tesoro, un pueblo de reyes y de sacerdotes, nación santa, adquirida por ¿quién? Por Elohim. Y en el capítulo 20 empieza a darle ¿qué? Todos los mandamientos y las instrucciones para que si ellos los guardaban, fueran una nación y un pueblo apartado y consagrado ¿para quién? Para el Padre. ¿Qué es lo que nos santifica a ti y a mí? El guardar su palabra y los mandamientos nos hace ser parte y tener esa santificación delante de ¿quién? Delante del Padre. ¿Cuántos entendemos eso? Y habla mucho para lo que es nuestras vidas. ¿Sabe? Vemos entonces en el capítulo 1, habla entonces acerca de obedecer. Y una vez que obedecemos, capítulo 2, somos un pueblo de real sacerdocio, conforme a lo que dice Éxodo capítulo 19, del 5 al 7. Y se nos dice que ahora somos o tenemos la gracia y la misericordia de ¿quién? Si leemos ahora en el capítulo 10, dice, porque en el lugar que se les dijo que no eran pueblo, ahora son pueblo. Y que no tenían misericordia, ahora tienen la misericordia y la gracia de ¿quién? Del Elohim. Pero sabes, eso es una vez que tú y yo nos acercamos y volvemos a ser parte del pueblo. Cuando estamos fuera y separados, hay algo que se dividió, hay algo que se cortó. Y que hay una separación entre el Padre y nosotros. Pero solamente una vez que hay un acercamiento y que guardamos los estatutos y los principios establecidos por el Padre, es entonces cuando el Padre dice, ahora son un real sacerdocio y pueblo escogido ¿de quién? De Él, para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas al reino de su Hijo amado. ¿Sabes una cosa? Las virtudes no se hablan. Las virtudes se ven y se reflejan. Por eso la carta en el libro de Corintios dice, porque ahora somos como cartas abiertas y leídas por todos los hombres, escritas con el poder del Ruach, ¿quién? HaKodesh. ¿Cuándo nos recordamos de esa cita? ¿Qué es lo que la palabra está diciendo? Dice, podemos decir que somos, pero lo que se ve y lo que se percibe y lo que los demás ven, eso es lo que verdaderamente somos. ¿Cuántos entendemos eso? Yo puedo decir, es que yo soy bien amoroso y bien esto y soy bien alegre y hablar de un montón de virtudes, si tú le quieres llamar. Y podemos decir, etcétera, etcétera, etcétera. Pero las virtudes, ¿sabes? No se hablan. Las virtudes se ven. Por eso es que dice la palabra en el libro de Corintios, que somos como cartas abiertas y leídas por todos. Que lo que eso se ve, eso es lo que somos. ¿Cuántos entendemos eso? Verdaderamente se nos habla para la vida de cada uno de nosotros. Dice, somos una nación santa. Ahora, pueblo adquirido de Elohim por medio de ¿quién? De su sangre. Por eso es que somos un pueblo de Él, por medio de su sangre. Los que no éramos pueblo, ahora somos pueblo de ¿quién? De Él. Porque estábamos separados
perdidos, cortados de alianza, de un pacto, pero ahora hemos, ¿qué decide la palabra? Acercados. Se nos dice que ahora tenemos ahora. ¿Y por qué perdimos o por qué la perdimos? ¿O por qué perdimos, si tú le quieres llamar? Número uno, por habernos ¿qué? Apartado. ¿Qué dice la palabra en el libro de Oseas? El pueblo se apartó y se prostituyó. Pero ahora por medio de la sangre del Mesías, tú y yo hemos ¿qué? Sido acercados. ¿Por medio de quién? Por medio de su sangre. Ahora, por medio de su sangre, por su gracia y por su misericordia. ¿Y qué es lo que dice Pedro capítulo? Vamos a ir nuevamente. Primera de Pedro capítulo 2. Dice, en otro tiempo, el versículo dice, pues vosotros los que en otro tiempo eran, dice, pero ahora son pueblo del Elohim, dice, han recibido la misericordia, dice, pero han recibido la misericordia, dice, versículo 11, dice, amados, os ruego como extranjeros y peregrinos. ¿Por qué peregrinos? ¿Sabes? La palabra extranjero y peregrino hablan casi literalmente lo mismo. Un extranjero es uno que pertenece a otro lugar y que va a un lugar y a otro y a otro y a otro y a donde quiera que va sigue siendo que un extranjero. Y un peregrino es una persona que simplemente está ¿qué? De paso. Dice la palabra, os ruego como extranjeros y peregrinos, como ustedes que su ciudadanía no está aquí en la tierra, sino que nuestra ciudadanía está donde, allí en los cielos, y que simplemente estamos de paso como peregrinos. Dice que se abstengan de las pasiones ¿qué? Carnales, que combaten contra el alma. Dice, mantén entre los gentiles una conducta irreprochable, a fin de que aquellos que los calumnian como malhechores, ellos por razón de vuestras buenas obras, al considerarlas, glorifiquen a Elohim en el día que dice la palabra de la visitación. Pero sabes, ahora que han sido un pueblo de reyes, de sacerdotes, y que ahora han recibido la gracia y la misericordia, y ahora que ustedes estaban fuera y separados de Él, y que ahora son parte del pueblo, nos abstengamos, ¿qué dice la palabra? De estas cosas. De las pasiones, ¿qué dice la palabra? De las pasiones carnales. ¿Cuáles son las pasiones carnales? Vamos a Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13, versículo 11. Dice, haced todo esto con conocimiento. Dice, conociendo el tiempo, perdón, dice, hacer esto, todo esto, dice, conociendo el tiempo, dice que ya es hora de despertarlos del sueño. Dice, porque ahora la salvación está más cerca de nosotros de lo que cuando queríamos. Dice la palabra que el Mesías vendrá, y ciertamente vendrá y no tardará. Dice, la noche está muy avanzada, dice, y el día está cerca. Porque recordemos que hablan en tiempo de ¿qué? De la visitación. Dice, por tanto desechemos las obras de tinieblas y vistámonos de las armas de luz. Andemos decentemente, dice, como de día, dice, y no en orgías, borracheras, promiscuidad sexual, lujurias, dice, no en pleitos y envidias, antes bien vestidos del Adón, dice, y no piensen en proveer para los lujurias o los deseos de ¿quién? De la carne. Voltea con la persona, dice, di conmigo, porque el tiempo está cerca y el día está muy avanzado. ¿Cuántos entendemos eso? Dice, por lo tanto, dice, desechemos todas estas cosas. ¿Cuáles son las obras de tinieblas? Todas estas cosas. Son obras, ¿de qué dice la palabra? De la carne. Si tú miras, ¿por qué estoy hablando de todo esto? Ya no voy a entrar tal vez por el tiempo, pero es parte de la porción. Si tú miras Levítico capítulo 18, estaba hablando de todas las prácticas que las naciones hacían. ¿Y cuáles eran esas prácticas? Relaciones sexuales incestuosas, o sea, aún fuera de orden, completamente lascivia, lujuria, etcétera, etcétera. Y la palabra dice, abstengámonos de estas cosas, dice, porque el día está avanzado. Y fíjate lo que continúa leyendo, dice Gálatas capítulo 5, versículo 16. Digo, pues, andar por el Espíritu, dice, y no cumplan los deseos ¿de qué? De la carne. Dice, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne. Dice, pues estos se oponen el uno al otro, dice, de manera que no pueden hacer lo que desean. ¿Qué es lo que decía Pablo? Maldito de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Que aquello que deseo hacer no lo hago y aquello que no deseo hacer es lo que hago. Porque la misma palabra está diciendo el libro de Gálatas que hay un conflicto entre lo que es lo externo, lo que es las obras de la carne
y las obras del Espíritu. Dice, ¿qué es contra la carne? Dice, pues estos se oponen el uno a otro. ¿Sabes? Siempre va a haber una lucha. ¿Cuántos experimentamos esa lucha? Siempre la va a haber. Dice, de manera, dice que no podemos hacer lo que deseas. Dice, pero os digo, dice, ser guiados por el Espíritu y no estén bajo la ley. No es la ley de los mandamientos. Déjame poner una corrección, no es el tiempo, pero después lo explico bien esto. Dice, no estamos bajo la ley. Dice, ahora bien, las obras de la carne son evidentes. ¿Cuáles son las obras de la carne? La inmoralidad, la impureza, sensualidad. Dice, la idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, distinciones, sectarismos, envidias, borracheras, orgías, dice, y cosas semejantes contra las cuales les advierto, como ya les he dicho antes, que a los que practican tales cosas no heredarán el reino de Elohim. O sea, está dando una lista que dice la palabra, porque sin santidad nadie le verá. O sea, hablen relativamente, ¿para quién? Para el pueblo de Yahweh. Bueno, me voy a quedar a medias aquí en mis apuntes. Ahora vamos al capítulo, veamos entonces. Fíjate que lo que nos está hablando, se nos dice que somos real sacerdocio, o se les habló que fueran real sacerdocio, eran que les dieran que los mandamientos. Ahora vamos a regresar ahí al libro de Levítico. Levítico capítulo 18, bueno, ya leíamos capítulo 18, les habló acerca de las prácticas de las naciones paganas, en cuales eran semejantes a quién, a todas esas cosas. Recordamos toda la lista que el capítulo 18 da, y ahora lo que el Padre está hablando para quién, para el pueblo de Israel. Capítulo 19, vamos ahora sí, Levítico capítulo 19, versículo 1. Dice, entonces habló Yahweh a Moisés diciendo, habla a la congregación de los hijos de Israel y diles, serán santos porque yo soy, ¿qué dice la palabra? Yo vuestro Elohim soy santo. No dice la palabra que somos. Dice serán. ¿Qué dice la palabra? Serán santos porque yo vuestro Elohim soy santo. Y dice la misma palabra, dice ser santos porque yo soy santo. Y la misma palabra dice sin santidad nadie le verá. ¿Y qué es lo que qué es lo que leíamos tanto en el libro de Romanos como en el libro de Gálatas? Que nos alejemos de quién, de todas esas cosas. Por quien hace todas estas cosas no heredará el reino de Elohim. Si no era el reino de Elohim, pues mucho menos le va a poder ver. Dicen los cuales en todas estas prácticas andábamos quién, todos nosotros. Ahora déjame, por el tiempo, déjame ponerlo de esta manera, resumir. Dice la palabra, serán santos. Y si tú vamos a leer, dice, habla a la congregación de los hijos de Israel y dile, serán santos porque yo vuestro Elohim soy santo. Cada uno de vosotros ha de reverenciar a su madre y a su padre y guardaréis mis días de reposo. Yo soy Yahweh, vuestro Elohim. Y ahí hay algo muy característico. Si lo podemos mirarlo, ¿qué es lo que la palabra? Hay un mandamiento. ¿Cuál es ese mandamiento que tú y yo hemos involucrado? Honrar a los padres y a las madres. Pero fíjate que no lo pone en una baja estima. Si lo que dice la palabra, dice así como a mis días de reposo. En otras palabras, lo que la palabra está diciendo, dice, a la medida que tú honras a tu padre o a tu madre, es a la misma manera que tú honras y respetas y guardas el día de reposo. ¿Cuánto lo entendemos? Si no aprendemos el honrar a nuestros padres o a nuestras madres, que es la autoridad inmediata que Yahweh puso sobre nuestras vidas, mucho menos podemos sujetarnos y obedecer a alguien que tú y yo no vemos. ¿Cuántos lo entendemos? Porque dice la palabra, lo que leíamos, dice, porque nosotros, dice, hemos creído en Él sin haberle visto. Mas dice la palabra, dice, mas cualquiera que no ama a su hermano, porque la misma palabra dice, oíste que fue dicho, dice ojo por diente, etcétera, etcétera, dice, pero más cualquiera que no ama a su hermano, dice, ya se convirtió en ¿quién? En homicida. Más dice la palabra, no codiciarás, más cualquiera que ya codició a la mujer de su prójimo, ya también pecó de la misma manera, o aquel que la deseó. Y vemos muchas otras maneras, pero sabes, la palabra nos muestra la manera en la que tú y yo honramos, no me quiero desviar el punto, es en la manera en que tú y yo honramos y respetamos ¿qué? El Shabbat. Lo pone en la misma medida y en el mismo lugar que el Padre. O sea, una vez que tú y yo honramos a papá y a mamá, ¿quién es nuestro Padre? Yahweh.
o el Padre. Solamente cuando aprendemos a sujetarnos a la autoridad de nuestros padres es cuando tú y yo verdaderamente reverenciaremos ¿a quién? A nuestro Padre que está ahí arriba, ¿a quién? En los cielos. Todo comienza, di conmigo, por las honras. Dice la palabra, honra a tu padre y a tu madre y largura de años tendrás sobre esta tierra. O sea, nada, amados, debe de interponerse sobre quién, sobre este día. Yo no sé por qué algunos no estuvieron, pues, etcétera, etcétera, pero nada de lo que es el día de reposo debe de ocupar el lugar más alto de lo que es este día. Porque es un día apartado y separado para él. No estoy hablando de nadie, ni mucho menos, pero sabes, la medida en que tú y yo honramos es la misma manera que honramos este día, la misma manera que tú y yo honramos al Padre. Porque el Padre lo establece. O sea, nada de lo que es en estas cosas, el salmista decía, dice, una cosa he buscado y esta buscaré. Dice, habitar todos los días de mi vida, ¿en quién? En tu santo templo. Porque mejor me es un día estar en tu casa que 1000 fuera de ellos. No hay nada en este mundo que se pueda comparar que el estar en la casa del Padre. ¿Cuánto lo entendemos? Porque es una prioridad para el Padre. Para orar por este tiempo, Padre, gracias, Padre Yahweh, te damos por este tiempo, por la oportunidad de estar aquí en este día, de estar en este día en tu casa, porque no hay nada, Padre Yahweh, mejor que en tu casa, Padre Yahweh, comparado al día de reposo, al reverenciarte, al honrarte a ti. Padre, gracias te damos, Padre Yahweh, porque eres tú quien ha tenido gracia y misericordia sobre la vida de nosotros, quien nos ha regresado, quien nos ha retornado, Padre Yahweh, aumente tus preceptos, a tus mandamientos, y que podemos ser llamados hijos del Altísimo, nación santa, pueblo apartado, separado para ti, Padre Yahweh, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas al reino de su Hijo amado. Ayúdanos a ser un pueblo obediente, Padre Yahweh, en todo lo que tú nos has mandado, en todo lo que tú has establecido en tu palabra. Ayúdanos a ser no solamente oidores de tu palabra, pero hacedores de tu palabra. Porque aquel que practica, Padre Yahweh, estas cosas será ciertamente bendecido y será bienaventurado en todo lo que haga. Padre, ayúdanos a poder ser un pueblo apartado y un pueblo separado para ti. Que seas tú bendiciendo, Padre Yahweh, la obra tuya a tu pueblo, Padre Yahweh, reunido en esta hora, y que seas tú trayendo bendición sobre la vida de cada uno de nosotros. Y que así como tú estás, podemos extender nuestras manos. Llevaré jeja, Yahweh, beis bereja. Yaer, Yahweh, panabeleja, bijoneja. Isa, Yahweh, panabeleja, beyasem leja, shalom. Beshen, Yeshua HaMashiach. Que Yahweh te bendiga y que Yahweh te proteja. Que Yahweh haga resplandecer su rostro a ti y ponga en ti shalom en el nombre de Yeshua. Y todos decimos amén y amén.